Hola. Y, bueno, en el mes recién pasado de mayo, nuestra querida orquesta de Puente Alto cumplió 12 años y desde que se fusionaron las dos orquestas que existían anteriormente en la comuna. Esto marcó un hito para los puentealtinos que estábamos directamente involucrados en lo que ocurrió en ese momento, ya que se tomó la inteligente decisión de juntar las orquestas y no crear competencia entre ellas, sino que rescatar lo mejor de cada una de ellas, los mejores elementos, y formar la orquesta que conocemos actualmente como la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puente Alto. Y, antes de iniciar la clase quiero tomarme unos breves minutos de reflexión acerca del impacto de la cultura que tiene en la sociedad. Más aún en los días que estamos viviendo de deshumanización de nuestra sociedad y de nuestro mundo. La cultura es lo que nos devuelve esos valores humanos y realmente importantes de la vida, que no son volverse multimillonario ni ser dueño de todo, sino que la cuarentena nos ha hecho reflexionar qué es lo verdaderamente importante, y yo creo que todos estamos de acuerdo que es mucho más importante un abrazo de un ser querido que comprarse las zapatillas de última moda. Asimismo, también la cultura ha jugado un papel fundamental en mantener la cordura de la gente y que no se vuelva loca. Me refiero a que muchos hemos descansado en poder escuchar música, en ver series, en ver películas, y todo eso son creaciones o productos de la cultura. La cultura jamás es un gasto. Ese es un mal concepto que tienen los economistas y los ingenieros comerciales. La cultura es una inversión que no es monetaria, pero que tiene unos impactos incalculables, invaluables sobre la sociedad. Yo creo que como prueba de ello tenemos el aporte que han hecho, por ejemplo, los músicos latinos y en específico los venezolanos alrededor del mundo, que han llevado su filosofía del sistema a los lugares que han tenido que erradicarse. Así también tenemos otros ejemplos de exportación cultural, como son los ritmos típicos latinoamericanos y que nos dan nuestro sello. Yo creo que nosotros como chilenos también tenemos un sello cultural muy importante, que no es considerado cultural, pero es valórico y que tiene que ver con la solidaridad y la capacidad de resiliencia de volver a surgir cuando todo es perdido. Más que mal vivimos en un país que basta que haya un terremoto, una erupción volcánica y de un paraguaso es posible perder todo. Nuestra cultura chilena tiene esa fuerza de salir adelante pese a todo, y tengo la esperanza, la fe y la fuerza de que nos vamos a sobreponer a esta pandemia. Dicho esto, vamos a empezar la clase, no sin antes mandarle un cordial abrazo y saludo a cada persona que esté viendo este video, y como siempre deseándoles lo mejor. Bien, para la clase de hoy tenemos que revisar algunos aspectos técnicos del arco y de cambio de posición, para lo cual vamos a buscar los siguientes materiales: un arco, un contrabajo, un ejecutante y palitos de sushi. ¿Por qué vamos a usar los palitos de sushi? Esto lo aprendí hace muy poco de la maestra Marian Castro, contrabajista de la Simón Bolívar. Y tiene que ver, bueno, ojalá si pueden conseguir palitos parejos, mejor. Pero esto de los palitos tiene que ver con la motricidad fina que tenemos que desarrollar con los dedos y con la muñeca. Es un muy buen ejercicio que ustedes, si pueden conseguirse estos palitos, que empiecen a comer todo lo que puedan con estos palillos. Estamos muy acostumbrados a los otros servicios, pero esto nos va a desarrollar muy bien lo que es la motricidad fina. Parece que estoy haciendo el ridículo, pero no, de verdad intenten esto en casa. Se ve un poco jocoso
pero les aseguro que no. Intenten hacer toda actividad con los palitos de sushi. Así también hagan todo tipo de actividad con el arco en la mano, ya que de esta manera se va a internalizar mucho mejor esta extensión de nuestro cuerpo. Hay quienes dicen que el arco es como un dedo con crines, o sea que en el fondo es sentir esta sensación. A mí en lo personal no me gusta pensarlo mucho así o no me funciona, pero lo importante es que sean creativos para encontrar similitudes entre el arco y lo que pueden hacer ustedes en su día a día y la manera de integrarlo. Yo encuentro excelente esta idea de utilizar los palillos, o se puede utilizar destacadores o lápices muy gruesos para tener la sensación del grosor de la vara. Así también hacer nuestras actividades del día a día con el arco. No sé, pues por ejemplo, actividades cotidianas de la casa, poner la mesa con el arco en la mano, cuando los mandan a lavar la loza, a ver si son tan capaces de hacerlo con el arco en la mano. Puede ser un poco arriesgado, pero estoy dando ejemplos al voleo. Sean ustedes creativos para llevar esto a cabo. Bien, vamos entonces a trabajar sobre los colores que nos permiten el arco. El color hay que entenderlo como una cualidad tímbrica. No tiene que ver con la articulación ni con las dinámicas, sino que con el timbre que estamos generando con el instrumento. Los instrumentos de registro grave naturalmente tienen un color más oscuro. Los instrumentos agudos un sonido mucho más brillante. Por ejemplo, el timbre del contrabajo es mucho más oscuro que el timbre de una trompeta, por ejemplo. Y hoy vamos a manejar el uso de los colores. Para eso vamos a experimentar dos cosas bien concretas, que son tocar sul tasto, que en italiano significa sobre el tasto, sobre la tastiera, y sul ponticello, que sería tocar sobre el puente. Vamos a conseguir los colores entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos de contacto. Para el sul tasto nos va a dar un sonido mucho más oscuro, o yo lo llamo como una capa que está detrás, como un velo, como un segundo plano. Este tipo de color es ideal para acompañar algún tipo de coral de vientos, o cuando solo necesitamos un colchón de sonido y no un sonido tan concreto o penetrante. Mejor escuchemos. Eso podría ser más cómodo para alguien que está tocando, que si tiene de base el siguiente tipo de sonido. Ya que el otro sonido es más brillante y es más presente que tocar sul tasto. Ahora, lo que se consigue sul ponticello es un tipo de sonido muy colorido. A mí se me imagina que es como una especie de pedal de distorsión que podría utilizar un bajo o una guitarra. Por ejemplo. Y para manejar el color tenemos que entonces tener en cuenta los siguientes factores. Como ya se habrán dado cuenta, el punto de contacto. El otro factor a tener en cuenta es la velocidad, peso del arco, pero sobre todo la cantidad de crines que estamos utilizando. Académicamente siempre se enseña que hay que pasar todos los pelos, lo cual tiene su razón de ser por motivos de física y de construcción del instrumento como del arco. Sin embargo, en la realidad ocurre que muchas veces tocamos con menos pelos para conseguir los efectos de color que deseamos.
Fíjense en cualquier grabación de una orquesta profesional cómo utilizan el arco los cuerdistas cuando les toca acompañar a otra sección de la orquesta o cuando tienen que hacer un sonido muy suave, muy etéreo. Para eso normalmente se utiliza menos pelos y es súper típico del repertorio francés. Busquen obras de Debussy, de Claude Debussy, se escribe con 2 S e Y. Ahí tienen la mejor muestra de lo que les estoy hablando. Entonces, por ejemplo, tenemos sul tasto. Voy a tocar con todos los pelos y luego con una porción de los pelos. Ahora con una fracción de los pelos. Normalmente a la orquesta siempre les decimos que toquen con todos los pelos porque el contexto de la orquesta es bastante distinto a lo que pueden hacer ustedes y experimentar en la comodidad de sus hogares. En la orquesta, por ejemplo, si estamos tocando una sinfonía de Beethoven, Dvorak, si estamos tocando algo que es muy fuerte, ni se nos ocurra pasar pocos pelos. Al contrario, ahí es con todo. Luego de eso viene un pasaje que requiere justamente tocar sul tasto y con poco pelo. Sin embargo, ese es un ejemplo más bien de excepción que de normalidad. Así que, bueno, como les decía antes, con todos los pelos, con una fracción de los pelos. Eso es mucho más lamentado, mucho más como hablar con el aliento que con las tripas. Eso con respecto a los colores del arco. Por último voy a tocar una frase, sul tasto, con el sonido normal del instrumento y sul ponticello. Sul ponticello. ¿Cuál es la importancia de conocer estos efectos que en realidad se utilizan tan poco o de hecho casi nunca en lo que es el contexto de orquesta y del estudio de repertorio solista? La importancia de esto radica en que con estos tipos de juegos desarrollamos una sensibilidad con el arco que difícilmente podemos encontrar si todos los días practicamos de la misma forma. Si no me equivoco, Albert Einstein decía que loco es aquel que busca resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces, para desarrollar la sensibilidad, que tanto les insisto con esto, es bueno a veces salirse de la norma o de lo establecido y buscar soluciones creativas. En este caso se me ocurrió jugar justamente con los colores y la cantidad de crines. Lo importante es que ustedes experimenten y jueguen con esto porque les insisto que les va a ayudar mucho a desarrollar la sensibilidad del arco cuando roza la cuerda. Esto les va a permitir después darse cuenta, sin siquiera partir, si el instrumento va a sonar bien o no.
Yo ya sé que tal cual estoy puesto allí, se va a ver el sonido. Entonces, nunca olviden que la mejor forma de aprender es la que utilizan los niños. Y los niños aprenden en la medida en que juegan y que el aprendizaje les produce una emoción. Nunca dejen de tocar con emoción y tomando esto como un juego, no en el sentido despectivo de la palabra, sino en el sentido de que es algo que ustedes están tomando de una forma positiva y que les agrada y les produce felicidad. Vamos a hablar rápidamente del ejercicio de la mano izquierda, porque en realidad es un complemento a lo que hemos visto en las clases respecto a lo que es cambio de posición. Y estos se llaman los dedajes fantasmas, según el contrabajista de la orquesta de la Sinfónica de Chicago, si no me equivoco, del contrabajista David Allen Moore. Se trata de lo siguiente. En el fondo lo que hacemos es desplazarnos como una cuncuna o una oruga, ¿cierto? Ahora vamos a llevar el dedo 1 donde estaba el dedo 4. Y así progresivamente. En este caso estamos ligando cada grado de la escala. Luego de eso, vamos separando los grados. Y aquí entra lo interesante. Tiene que estar el oído interno, dictándonos las notas, o diciéndonos, o cantándonos las notas, como ustedes lo quieran ver, pero el oído interno es el que nos va a indicar qué es lo que viene después. Toram, laram. Ustedes seguían con el oído interno. Y como siempre, es fundamental que los dedos siempre permanezcan en la cuerda y no levantarlos en exceso. Recuerden que nos desplazamos como los trenes sobre los rieles. Y ya saben ustedes qué es lo que pasa cuando un tren se descarrila. Ustedes no van a salir nunca de la cuerda cuando hagan cambios de posición. Recuerden que el cuerpo humano es muy bueno midiendo siempre y cuando tenga un punto de referencia. Y nuestro punto de referencia justamente es la cuerda. ¿Ya? Desplazamiento. Esto se logra como les mostraba al principio. Cuando practiquen este primer paso es fundamental que cuando se realiza el cambio de posición se mantenga a la altura de la nota. Que no ocurra lo siguiente. Que cada vez que hice el cambio de posición se corrió la nota. Luego de eso, con un silencio o un espacio entre medio, porque ahí es donde entra a trabajar mejor el oído interno y podemos hacer un cambio de posición más tranquilo. Bien, es bastante breve lo que teníamos para la mano izquierda, más bien es complementario a lo que veníamos haciendo antes. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de las líneas de bajo, que es continuar lo del vídeo anterior. Vamos a ver que todo esté en orden. A ver si no tenemos ningún tipo de problema logístico con nuestro parlante. Perfecto. Bien. Quiero profundizar brevemente en algunos aspectos de la clase pasada. Vamos a volver entonces a las líneas del barroco.
En este caso, en vez de tomar Vivaldi, vamos a tomar al maestro por excelencia de la música barroca y maestro del contrapunto y la fuga. Me refiero al gran Johann Sebastian Bach. Vamos a tomar como ejemplo su concierto de Brandenburgo número 3, en sol mayor. Bien, el tema principal es parapam, pirapan, tarataratararán, etc. El bajo en un principio aparece acompañando. Bueno, va a sonar todo distinto porque en las grabaciones históricamente informadas siempre bajan la afinación para llegar a la afinación barroca que normalmente se establece en 4/15. Dependiendo de las fuentes eso puede variar. Bueno, eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que hacía el bajo. Si se dan cuenta, vamos a escuchar de nuevo el concierto. Y fíjense cómo ese tema, tararán, tirarán, va pasando por los distintos instrumentos. Si se habrán dado cuenta, el tema normalmente está en los instrumentos agudos, pero va pasando a través de las distintas voces. Eso es lo que se define como contrapunto. Punctus contra punctus. Y tiene que ver con la forma en que escribían los compositores. No pensaban en bloques armónicos como en la época clásica, vale decir Mozart, Haydn, Beethoven, sino que ellos pensaban en cómo se iban conduciendo las voces y cómo éstas se relacionaban entre ellas. Ay, no sé si es lo suficientemente claro, pero básicamente eso es el fenómeno del contrapunto y que tiene varios géneros dentro de sí, pero no nos vamos a interiorizar tanto en eso. Les quiero mostrar otra línea barroca bien contrastante, en este caso del Mesías de George Handel, y la línea del bajo es bastante más sencilla, cumpliendo la misma función. Ahí la armonía se mantenía estable en el bajo y lo que le daba movimiento era el ritmo de las corcheas. Vamos a hablar ahora entonces sobre la época clásica y que tiene una herencia del barroco en relación a las líneas de bajo. Recuerden cómo era la línea de bajo del divertimento concertante en do mayor que tocamos para la muestra de talleres. Si recuerdan, era una línea que funcionaba bastante parecida a la última que toqué. O sea, por dar un ejemplo, por inventar algo, pero esa es la línea en general que se estilaba a hacer en esta época. Sin embargo, aparece un elemento muy interesante que es el bajo de Alberti
en honor al compositor italiano Domenico Alberti, que se dio cuenta que podía ser mucho más entretenido y enriquecer mucho más la música si en vez de tocar solamente las tónicas, arpegiáramos las líneas del bajo. Y esto tiene un procedimiento que es tónica, quinto grado, tercer grado, quinto grado. Por ejemplo, sin embargo, el procedimiento del bajo Alberti no es estrictamente rígido con esta forma de arpegiar, sino que hace referencia a que vamos a arpegiar el bajo para hacerlo más colorido, y esto puede incluir inversiones dentro de la línea del bajo, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Lo importante es que se van haciendo cada vez líneas de bajo más interesantes a medida que transcurre los siglos. Obviamente hay obras que tienen líneas de bajo muy buenas y que son tempranas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Bach. Vamos a ver dentro del periodo clásico una obra de las más representativas, o quizás más, mejor dicho, de las más famosas de Wolfgang Amadeus Mozart, que corresponde a la Sinfonía número 41, conocida popularmente como Júpiter. De esta sinfonía quiero rescatar el cuarto movimiento. Vamos a escuchar unos minutos. La Sinfonía 41, que acabamos de escuchar la presentación del tema, tiene unos pasajes de concursos que son brutales. Yo los voy a tocar lentito, pero para que se den cuenta de lo que estamos hablando, y voy a tocar solo una pequeña parte. Yo eso que he tocado tan ta tan es al doble de rápido. Ta ta tan taca 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 tan tan ta tan taca 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 tan 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 tan, etcétera, etcétera. Lo interesante de esta línea de bajo es que, aparte de ser súper virtuosa, tiene directa relación con lo que es la fuga. En particular, este movimiento se trata de un fugato sobre el siguiente tema. Esa es la célula principal de este movimiento, y que se desarrolla a lo largo, valga la redundancia, del movimiento, pasando a través de las distintas familias de la orquesta, de los grupos de la orquesta. Y vamos entonces ahora a pasar a la época romántica otra vez, pero ahora vamos a ver al compositor Richard Strauss. De él quiero tomar un poema sinfónico que es música programática. Recordemos que la música programática es aquella que tiene una narrativa o tiene un tema sobre el cual se trata. Y muchas veces el título de la obra es obviamente lo que nos indica de qué se trata la obra. Por ejemplo, la Sinfonía Pastoral de Beethoven hace referencia a la vida pastoral. La obra o la obertura Las Hébridas del compositor Felix Mendelssohn hace referencia a unas... olvidé el nombre, pero son como unas
cavernas submarinas que hay en Escocia. Y la obra se trata acerca de cómo es el viaje hacia ese lugar tan maravilloso. En este caso, la obra de Richard Strauss se llama Muerte y Transfiguración, así que imagínense de qué va esto. Vamos entonces con Muerte y Transfiguración, que se trata acerca de cómo el hombre muere, transfigura y asciende hasta lo más elevado del espíritu humano. Parte todo muy lindo, muy tranquilo. Este es el hombre que está enfermo y ya sabe que está en sus últimas. Si escuchan ese ultrasonido, o sea, infrasonido, ese es un pedal que hace contrafagot y contrabajo. Aquí estamos viendo el contrabajo no como un instrumento rítmico armónico, sino que como un instrumento efectista. Escuchen en la profundidad de ese sonido. Bien, vamos a pasar a la parte de la muerte. Vamos a pasar a la parte donde él ya transfigura, ya trasciende a sí mismo. Los compositores alemanes normalmente se apoyan mucho en relación a los filósofos. Hay una directa relación música-filosofía. Podríamos decir que con certeza, desde Beethoven. Si no pueden escuchar muy bien el bajo de esta obra, busquen la obra que se llama Muerte y Transfiguración de Strauss. Vamos a escuchar el final para que se den cuenta que ya aquí el hombre está llegando al reino de la eternidad, lo trascendente, lo inmanente. Bueno, esta música me emociona mucho y sin embargo tenemos que continuar. Escuchen la obra, realmente es hermosa y muy íntima. Bueno, tenemos que hablar de la época moderna antes de llegar a la música popular. Y de la música moderna les recomiendo fuertemente el compositor Igor Stravinsky, porque él, en su obra, particularmente en la historia de un soldado, es donde le saca todo el partido y le saca el jugo a los instrumentos que usa. Selecciona los instrumentos precisos de la orquesta para llevarlos a un conjunto reducido de cámara y hacer una obra de carácter sinfónico, pero en un formato de cámara. La historia de un soldado se escribe en el periodo de entreguerras mundiales y obviamente tiene que ver con la suerte de un soldado que vuelve a su casa después de la guerra. Les voy a adelantar lo que hace el contrabajo. Búsquenla ahora, hay una versión en español en YouTube, así que no hay excusas. Pero, por ejemplo, el soldado
llega con el siguiente sonido. Hon, dos, hon, Ahí usa el instrumento como manera efectística. Hay otro movimiento de la historia de un soldado en donde el contrabajo hace un ostinato y ahí cumple la función de patrón rítmico y armónico. Y así eternamente. Hay unos momentos en donde al soldado se lo está llevando el diablo y los sonidos del inframundo, adivinen quién los hace. Espero no saturar la cámara, pero lamentablemente así son los pizzicatos Bartók. Búsquenla ahora. No se las voy a mostrar porque realmente es muy extensa y tiene muchos cortes. Pero quiero pasar a lo siguiente, que es la música popular. Y les quiero recomendar lo siguiente, que son los backing track. Ya que en estos tiempos de soledad y de no poder juntarse a tocar, esta es una excelente alternativa. Buscan en YouTube cualquier backing track y mezcla, viértelos y cúbrelos. bueno, la publicidad maldita YouTube, ineludible. Les decía que busquen los backing track porque ahí aparece la armonía y pueden ensayar ficticiamente con más gente y no estar tan solos. Además es una forma más entretenida de practicar también y desarrollar el pulso, así también como desarrollar también la cabeza, porque aquí no hay una partitura que seguir, sino que somos nosotros los que ponemos de nuestra cosecha. Bueno, en este caso me salió un backing track que no era lo que esperaba, pero en el fondo esa es la idea, que también exploren más allá de las posibilidades que les da el mundo docto, el mundo de la orquesta, ya que el mundo del internet ofrece posibilidades infinitas. Y bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que de corazón estén todos muy bien. Y será hasta la próxima clase.